que se llama gestión de proyectos. Y en la gestión de proyectos vamos a ver dos técnicas que se llaman CPM y PER. Entonces, ¿sí? Estos son ejercicios muy sencillos, pero que entra en juego mucho la parte estadística. Es el tema que más pueden ganar puntos porque las preguntas son muy, muy específicas y poco probable de que uno se pueda equivocar. Entonces, hay que ponerle énfasis a temas como estos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan manejar. Bueno, entonces el tema, como les dije, se llama gestión de proyectos. Y en la gestión de proyectos, entonces, vamos a definir en primera instancia qué es un proyecto. El proyecto es una serie de actividades o labores que uno tiene que hacer para ejecutar algo en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiar una llanta, por ejemplo, se puede ver como un proyecto pequeño. Y hay una serie de actividades que hay que tomar en cuenta a la hora de poder unir todo el proyecto. ¿Cuál sería el objetivo del proyecto? En este caso, cambiar la llanta. Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara actividades, ¿quién me dice cuál es la primera actividad? Todo lo que yo limpié. Si yo voy en un carro y se me desinfla una llanta, ¿cuál es la primera actividad que yo debería hacer? Buscar la gata. Y bueno, detener el carro y poner los dispositivos de seguridad. Eso es lo primero. Ajá. Detengo el carro en un lugar que sea óptimo, ¿verdad? No en una curva, no en un lugar en donde haya mucho tránsito, ¿verdad? Si tengo un lugar a un espaldón, me salgo al espaldón. ¿Ok? Y pongo lo que son todos los artículos de seguridad, ¿verdad? Los triángulos y todo eso. Mucha gente ha muerto cambiando una llanta. ¿Qué más hago? ¿Qué otra actividad hago? Ya lo detuve. ¿Qué hago? Los dispositivos de señalización, de visibilidad, no se los coloca para que la gente sepa que usted está ahí averiado. Esos son los triángulos de seguridad y todo. Ya pasó eso. ¿Qué hacemos más? Profe, buscar la herramienta necesaria para cambiar la llanta. Así es. Primero, es muy probable que lo tenga ¿cómo se llama? La parte, en algún lado del carro. Entonces busco eso. Y mucha gente lo que hace es ponerle algunas calzas a la llanta, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Que el carro no se les venga encima, ¿verdad? Bueno, ok, ya buscamos las herramientas y todo lo demás. ¿Qué hago más? Y hay que cambiar la llanta. No, quitar las ranas. Con la cruz, quitar las ranas cruzadas, ¿verdad? Ajá, lo que tengo que hacer, estando abajo sin alzar uno, lo que hago es quitar las ranas, ¿verdad? Aflojar las ranas. Aflojarlas. Ya puso el gato, ¿verdad? Es que no. Sí. Ok, no ha puesto la gata ni nada. Nada más lo afloja. Primero lo afloja ahí. Y después, ahora sí, pone la gata y lo sube y después saca la llanta, vuelve a poner la otra por el dispositivo. Bueno, pero lo que quiero llevarle a ustedes es que todo eso tiene una serie, ese proyecto de cambiar la llanta, aunque se vea muy sencillo, tiene un montón de actividades y actividades que podemos hacer paralelamente o actividades que eventualmente solamente podemos hacerla en un determinado momento. Bueno, así son los proyectos. Por ejemplo, este es un proyecto pequeño, pero un proyecto grande podría ser la construcción de, por ejemplo, la terminal APM. ¿Cuántas actividades había que hacer? ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿Cuál es la secuencia? ¿De qué antecede? ¿Qué hago yo primero? ¿Qué hago yo después? Todo este tipo de cosas son actividades que antes de yo presentar un presupuesto o un costo determinado de una obra, yo tengo que analizar lo que voy a hacer primero, cuánto me cuesta, todo lo demás. Desarrollo una serie de actividades. Bueno, esos son los proyectos. Si yo voy a hacer una casa, yo no primero voy a poner el techo, ¿no? Tengo que ver cómo alineo el terreno, cómo lo afianzo, si tiene los estudios respectivos, bueno, todo eso.
Esas son actividades que uno tiene que priorizar. Les voy a dejar les voy a dejar una tareita. Como yo sé que ustedes ahorita se casan, entonces les voy a poner la organización de una boda. Les voy a poner que ustedes me hagan una serie de actividades, unas actividades que me detallen las actividades de una boda. Y ustedes se van a dar cuenta que son tantas que mejor no casarse. Así es que vamos a ver, ¿quién tiene el teléfono, el micrófono abierto? Ella puede irse más, cariño, no pasa nada. Marcela, Marcela es. Pues yo. ¿Quién? Espérate. Ok. Ya, permítame un momentito para atender una llamadita. Perdona. Bueno, les decía entonces que el proyecto es una serie de actividades que ustedes van a tener que... En el ejercicio que les voy a poner como tarea, ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? El montón de actividades que hay que hacer. Bueno, continuamos. En la administración del proyecto, siempre entra en juego todo lo mismo que es de una administración. Tenemos que planificar, tenemos que direccionar, tenemos que controlar, ¿verdad? Y tenemos que medir costos y tiempos del proyecto. Los tiempos son fundamentales. Vean ustedes con el proyecto de la Ruta 32. Se dijo que eran 3 años y ya llevamos más de los 4 años y resto. Y dice que faltan 2 años para terminar el proyecto. ¿Qué fue lo que no se preveyó ahí? Fue que habían unas exoneraciones, tenían que sacar a una gente, expropiarlas para poder hacer parte de la carretera y en este momento todavía no las han hecho. Entonces ese proyecto va a ir a durar 2, 3, 4 años si eso se está ventilando judicialmente y que posteriormente haya más y más apelaciones, ¿verdad? Pero lo que quiero es dejarles claro es que el proyecto, ustedes tienen que ser buenos administradores del proyecto. Ahora bien, esa administración del proyecto es una tarea muy compleja, muy compleja, demandante, estresante, se necesitan habilidades, se necesita mucho conocimiento para hacer una gestión exitosa. Y para eso se manejan algunas herramientas que vamos a ver acá en los métodos cuantitativos y que nos vamos a centrar en 2 herramientas cuantitativas para esa gestión de proyecto. ¿Okay? Ustedes sí saben usar lo que es el diagrama de Gantt, ¿verdad? Que son gráficas de barras horizontales, que es lo que nosotros vamos exponiendo nuestras actividades y que eventualmente vemos cuándo vamos a finalizar las actividades que tenemos. Eso yo lo he visto en muchos de ustedes, que ustedes lo manejan. Por supuesto que lo podemos hacer en Excel y ahí podemos manejar cada una de las actividades, ¿verdad? Pero los 2 métodos que vamos a ver se llaman CPM y PER. El CPM es el método de la ruta crítica y vamos a partir del supuesto de que es posible estimar con exactitud los tiempos de las actividades de un proyecto y que esto no varía. Ve lo que sucede. Ve que nosotros estamos estimando que los tiempos de las actividades de un proyecto y estos no van a variar. El PER, lo que va a tener, que se llama la técnica de evaluación y revisión de programas, fue creada para manejar estimaciones inciertas. O sea, quiere decir que yo no sé exactamente cuánto es el tiempo, que lo que tengo que hacer es estimarlo. Y para estimarlo, entonces yo tengo una serie de, digamos, valores, por ejemplo, cuánto podría ser mi tiempo optimista, cuál es el pesimista, cuál es el tiempo más probable, y entonces ahí yo puedo determinar, hacer una estimación del promedio de eso. Y hay que entender que con el tiempo las características que la diferencia han disminuido y en la actualidad se habla de ambas en forma indistinta. Entonces, si ustedes a veces escuchan, bueno, vamos a aplicar el CPM. Bueno, podría ser que el CPM vaya muy relacionado a cómo se maneja el PER, ¿verdad? Entonces, no se extrañe. Básicamente es que en el segundo nosotros vamos a tener que estimarlo y en el primero, a pesar de que es una estimación con más exactitud, se requiere un análisis más estadístico de eso. Bueno, ¿en qué consiste el método del CPM y de PER? Consiste en encontrar una secuencia de las actividades.
¿qué es lo que sucede? Yo tengo una infinidad de actividades, pero ¿cuál hago primero? ¿Cuál hago segundo? ¿Y cuál va a ser el tiempo más largo que yo uniendo todas esas actividades me va a dar determinación del proyecto? Y vemos a ver si alguna actividad es crítica. Entonces, recuérdense que la crítica es que va a haber una demora, ¿verdad? Ahí. Entonces, ¿en cuánto puede retrasar? ¿Y qué pasa si yo acorto ese tiempo, ¿verdad? Esa es la intención de estos métodos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una serie de nódulos, ¿verdad? De actividades que nos va a dar con certeza cuánto sería la ruta crítica. Recuérdense que la ruta crítica va a ser el tiempo mayor que yo voy a durar, ¿verdad? Ok, en CPM se utiliza un único estimado de tiempo. O sea, yo tengo un estimado de tiempo, ya me lo dan y yo supongo que se conocen el tiempo de las demás actividades. Entonces, en el CPM yo voy a manejar ese concepto. Ya tengo un tiempo definido. Cuando yo no tengo el tiempo definido y tengo que estimarlo, entonces lo que hacemos es utilizar PER. Y PER lo que indica es que cuando un solo estimado de tiempo requiere la terminar una actividad no es confiable, es más aconsejable utilizar 3 tiempos. Y esos son los tiempos que vamos a ver. El tiempo pesimista es el tiempo que más puede durar, el optimista es el que menos puede durar y el tiempo más probable, ¿verdad? Que es el promedio, la media que uno puede utilizar. De igual forma vamos a utilizar redes probabilísticas, ¿verdad? Para el manejo de esas actividades y convertir esas estimaciones en un tiempo con certeza. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre que vamos a utilizar un CPM o un PER va a ser diagrama. Vamos a diagramar. ¿Okay? Ese diagrama va a ser un diagrama de nodos. O sea, lo que significa es que vamos a conectar la actividad B con la A o la A con la B. ¿Qué se supone? Que la B depende de que se haya dado la actividad A, ¿verdad? Entonces, si nosotros no entendemos la flechita, lo que nos está diciendo, bueno, es que la actividad B viene de A. Entonces, ahí empezamos a manejar, digamos, eso. ¿Qué se utiliza? Bueno, los nodos y se utilizan las flechas, que indican la precedencia de las mismas. En el diagrama de red hay actividades predecesoras y hay reglas básicas, ¿verdad? En las actividades predecesoras son actividades que deben ejecutarse, como les dije, con anterioridad al inicio de la actividad en que estamos. O sea, yo no puedo hacer esa actividad si no he hecho la otra. Y hay una regla básica. Se tiene que las actividades solo pueden aparecer una vez en el diagrama. ¿Okay? Entonces no podemos definir 2 actividades A o 2 actividades B. Va a ser solamente una. Los nodos, hay un nodo inicial. Es una actividad ficticia cuyo nodo corresponde a la etiqueta de inicio. Entonces, vamos a poner un nodo de inicio y un nodo de finalización. ¿Okay? En el nodo de inicio vamos a comenzar con 0 tiempo. En el nodo de finalización va a ser la sumatoria de todos los tiempos. Y ahí vamos a ver, digamos, la ruta crítica, ¿verdad? En los nodos, nosotros vamos a manejar 4 conceptos, ¿verdad? 4 nombres del nodo. El nodo, por ejemplo, aquí, el inicial, o la actividad A, o la actividad B, y vamos a tener 4 valores. Esos 4 valores lo vamos a definir acá. PL significa la fecha de inicio más próxima para una actividad dada. Será el momento más próximo en que se puede emprender esa actividad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si yo tengo que hacer una actividad, la fecha de inicio que venga del anterior es la fecha más próxima. Después vamos a tener el PT, que va a ser la fecha más próxima de terminación de esa actividad. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que entonces, con la fecha de inicio más el tiempo que yo dure en la actividad, me va a dar la terminación de la próxima
de la actividad. Eso es, digamos, si yo, por ejemplo, comienzo en 0, la actividad es 3, ¿qué es lo que significa? Que yo voy a comenzar con 3, digamos, 3 minutos, 3 horas, 3 días, lo que fuera, ¿verdad? Entonces comienzo la actividad con 3, pero si esa actividad me dura 5, quiere decir que la voy a finalizar en 8. 3 más 5, 8. ¿Qué pasa con la otra actividad que se conecta? Bueno, va a iniciar con 8. ¿Y qué pasa? Si tiene 4, entonces va a finalizar con 12. Y la actividad que sigue va a comenzar con 12 y se le agrega la actividad que tiene. En el caso de LI, va a ser la fecha de inicio más tardía. O sea, ahora vamos a comenzar al revés. Si nosotros tenemos la fecha más tardía, pues vamos a empezar a trabajar con la fecha más tardía. En el caso de las fechas, cuando vamos de izquierda a derecha, tomamos la de mayor valor, la de mayor tiempo. Y cuando venimos con L's, vamos a tomar el de menor valor. Y LT va a ser la fecha de terminación más tardía para una actividad dada. Y T va a ser la duración esperada de una actividad dada. Ok, así no se va a entender. Ya vamos a ver un ejercicio para poderlos ubicar, ¿verdad? Okay. Ahí nos dice cómo es que se va conformando el PT y el PL. Básicamente es, como les dije, la fecha, el tiempo que tenemos y le sumamos el tiempo de la operación. Cuando vamos para PT, sumamos. Cuando estamos para LI, lo que hacemos es restamos ese tiempo. Bueno, pero ahorita lo vemos. Y la holgura va a ser la cantidad de tiempo libre asociado a la actividad. O sea, cuánto a nosotros nos queda como holgura. Y se define como la cantidad de tiempo que puede demorar una actividad sin afectar la fecha de conclusión total del proyecto. ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio. Fue la pantalla el Excel que les mandé. Dice así: el gerente de operaciones de una empresa líder en el campo de las tarjetas de crédito es el encargado de la organización de toda la operación del traslado de sus oficinas de una de las provincias del país hacia la capital. A continuación se muestra la tabla de actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto. Entonces aquí tenemos el ejercicio. Dice que primero elegir las oficinas, que tiene un tiempo de 3 semanas. Crear un plan financiero, tiene 6 semanas, no tiene predecesoras. Dice que la actividad C, determinar requerimientos de personal, va a preceder de B. ¿Qué quiere decir? Que para que se dé la actividad C, tiene que haberse dado la B y dura 3 semanas. Después, diseñar local de oficinas, eso va a preceder de ¿qué? De A y C, de elegir el local y determinar los requerimientos de personal. Construir el interior va a ser D, viene de D y tiene 8 semanas. Elegir al personal a mudar proviene de la actividad C, corresponde a la F, tiene 3 semanas. Contratar nuevos empleados, mudar registro de personal y hacer arreglos financieros. Y al final tenemos una actividad que dice entrenar personal nuevo. Eso, para poder entrenar personal nuevo, tenemos que primero mudar los registros, tenemos que construir el interior y tenemos que contratar los nuevos empleados. ¿Ok? En total, esta actividad me genera 44 semanas. O sea, para yo iniciar el proyecto, lo que significa es que yo tengo que disponer de 44 semanas. Ahora, la pregunta dice, ¿la duración del proyecto será de 44 semanas? Pues vamos a verlo, si se van a durar 44 semanas o eventualmente podríamos ajustar algunas actividades para reducir el tiempo. ¿Okay? Nos vamos a ir a la Excel, si ustedes lo tienen. Vamos a buscarlo.
No sé si lo es. No, profe, no está compartiendo todavía. Listo, profe, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Permítame un minutito. Recording in progress. Ok. Un minutito. Pero estoy viendo que esté cambiando las pantallas. Ustedes están viendo si yo cambio de una hoja a otro. Profe, en ese Excel no. Usted puso otro ahorita que sí se veía donde cambiado. Profe, es que probablemente lo que pasa es que compartió un Excel en específico, entonces cuando se pasa a otro, no se va a compartir, porque se solo compartió, por decirlo así, un archivo. Un archivo, voy a ver, Ok. Sí, tendría que compartir pantalla para el caso si usted quiere estar cambiando entre documentos. Sí, voy a ver. Sí, no me está dando. Ok, no importa, vamos a... No puedo compartir a ver si me lo permite. Profe, ¿qué es lo que quieren lograr? Es que no me está dando no me está dando para poderles compartir la pantalla. Profe, dele compartir escritorio. Igual así, cuando usted esté cambiando, siempre se va a mostrar el escritorio. Ok, ¿le pongo compartir? Claro, usted tenga activo, pues. Ahí se ve lo del nombre. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Sí, lo que usted está Sí, mostrando. profe. Ahí sé dónde lo manipulo. Ok, está bien. ¿Verdad que no me permitía manipular? Ok, vamos a ver. Entonces, ve que el ejercicio que tenemos nosotros, tenemos una serie de actividades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, aquí ya nos dan el tiempo. Entonces, esta es CPM. Ve que nos dan el tiempo. Cuando nosotros nos dan el tiempo, lo que tenemos que hacer es hacer un diagrama, un diagramita, ¿ve? Como estos. Yo se los mandé para que tuviera mayor facilidad del manejo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es una red para poder determinar los tiempos y ver cuánto realmente vamos a durar nosotros en la actividad. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, la intención del ejercicio que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo es que se hace eso. Ve que aquí yo tengo 4 cuadritos. Los 4 cuadritos van a ser PI o PL, PT, LI y LT, ¿verdad? Esto se va a ir llenando de acuerdo a cada una de las actividades. ¿Cuál es la intención de nosotros?
poder determinar cuánto sería el tiempo máximo que yo duraría en el proyecto. Recuérdense que ese tiempo de ruta crítica no es el óptimo. Digamos, la ruta crítica no es el óptimo. La ruta crítica es el máximo tiempo que yo puedo durar en realizar el proyecto. ¿Ok? Que después van a haber técnicas que vamos a ver para poder acortarlo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste eso? Bueno, significa que si yo tengo el PL, es la fecha de inicio más cercana. En este comenzamos en 0. La fecha más cercana, la actividad de inicio. Recuérdense que esto eran nada más para determinar, ¿verdad? Entonces tenemos 0 y 0. ¿Ok? Vea cómo se hace el diagrama de flujo. La actividad A y B no tienen predecesoras. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que la actividad A y B van a venir de este inicio. Pero la actividad C sí ya va a depender de la actividad B. ¿Ven? Ya tiene el ligamen de B y C. La actividad D debe provenir de A y C. La actividad D debe provenir de la actividad A y de la actividad C. La actividad D viene, perdón, la actividad E proviene de la E. La actividad F proviene de la C. ¿Ven? Entonces, de la C sigue la F. La actividad G proviene de la F. La actividad F proviene de la H. ¿Ven? Proviene, continúa para la H. O la H depende de F, ¿verdad? La actividad I viene de B. ¿Ok? Y la actividad J tiene que unir lo que es H, E y G. Esta actividad I quedó suelta. Entonces lo que se hace es llevarlo hasta el final. ¿Cuáles serían las posibles rutas? Las posibles rutas que yo tengo es que comienzo en A, pasa a D, después de D pasa a E, de E pasa a J, de J va al final. Esa es una ruta. Otra ruta podría ser, comenzamos en A, pasamos a D. Bueno, esta no tenemos ruta aquí. Aquí tendríamos B. Iniciamos en B, después pasamos a C, de C podemos pasar a D, a E, a J y a I. O puede ser B, pasa a C, a F, pasa a G, pasa a J y después pasa al final. O podría ser B, pasa a C, ¿verdad? Pasa a F, pasa a H y de H pasa a J y de J pasa al final. O podría ser una ruta, la B, pasa a I y de ahí pasa al final. Esas todas son rutas. Ahora, ¿cuál es la más crítica? Es la que va a tener mayor cantidad de tiempo. ¿Ok? Esa va a ser la ruta crítica. Y esa ruta crítica es es lo máximo que yo puedo durar en el proyecto. Entonces, vamos a tratar de acortarlo. Ok. Entonces, vamos a ir formando los tiempos. ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿con cuánto vamos a iniciar? Acuérdense que era la actividad, acuérdense que PL teníamos que era la fecha de inicio más próxima. Entonces, nosotros vamos a comenzar en 0. PT va a ser la fecha más próxima de terminación de dicha actividad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos 0, pero esa actividad tenía 3. Tenía 3. Entonces, quiere decir que yo termino en 3. ¿Ok? Vamos a ver. Venimos a B. B, comenzamos también con 0, ¿verdad? La actividad B, tenemos 0, que es el tiempo, más la B que me dura 6. ¿Ok? Entonces. Profe, esa suma es por la fórmula que usted puso en las diapositivas. ¿Perdón? Esa suma que usted está haciendo es por las fórmulas que usted puso en las diapositivas. No. Recuérdense que, la fórmula, bueno, sí, perdón. En donde le puse PL más T. Ajá. Esas son las fórmulas, ¿verdad? Ok, pero aquí lo que hay que hacer es entenderlo, ¿verdad? ¿Qué pasa con C? La actividad
decía que era la fecha de inicio más próxima. De la fecha de inicio más próxima sería 6. Sería 6. Y la actividad C, ¿cuánto nos dura? La actividad 3, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo finalizo ahí en 9. Vamos con la actividad D. ¿Ok? Recuerde lo que les dije. Si hay una unión, cuando vamos de izquierda a derecha, voy a utilizar el tiempo más largo. Aquí tenía 3 de finalización de A y 9 de finalización de C. Entonces utilizo el 9. La más larga. La más larga. ¿Ok? Y entonces hacemos lo mismo. A 9 le sumo la actividad D. Entonces me dice que son 14. ¿Ok? Vamos con la actividad E. ¿Ok? La E no viene de nada. Entonces yo me traigo el 14, ¿verdad? Le sumo el tiempo de la actividad E, que es 8, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos con la F. ¿Ok? El F proviene de C, ¿verdad? Entonces traemos 9. ¿Ok? Y la actividad F tiene 3, ¿verdad? 12. ¿Ok? Vamos con la G. La G va a provenir de 12, el tiempo más largo. ¿Ok? Y la actividad 12, perdón, la actividad G tiene un tiempo de 8. De 6. Tiempo de 6. ¿Ok? G, vamos con la H. La H va a provenir de 12, ¿verdad? ¿Ok? Y de 12 le sumo lo que tiene la actividad H. ¿Ok? Vamos con la I. La I va a provenir de dónde va a venir. Y la I nada más proviene del 6, ¿verdad? Aquí. Entonces, al 6 le tomo ¿cuánto me dura el I? Entonces el I tiene 11. ¿Ok? Nos venimos para acá. Tenemos 22, 18 y 14. Entonces, ¿cuál utilizamos? Tiempo más largo. 22. 22, ¿verdad? Y le sumamos a 22 lo de J. 3. ¿Ok? ¿Ok? Y aquí tenemos 25 y 11. ¿Qué ponemos? 25. 25. ¿Okay? Y entonces 25 no tiene. Entonces, al final, lo que me dice es que el tiempo en semanas máximo es de 25 semanas. Eso es lo que la ruta más crítica me va a durar 25 semanas. ¿Ok? Ahora nos vamos a calcular los tiempos LT. Entonces, tenemos este les va a ser el mismo, y ahora nos venimos para atrás. ¿Ok? Vamos a ir con J, ¿verdad? J, tomamos el tiempo más largo y le quitamos la actividad. Ahora se lo quitamos. J son 3. Pues ahí va a haber 22. Entonces, lo mismo, aquí esta, si queremos, va a venir de 25. ¿Ok? Y la actividad de I vale 5, ¿verdad? Vale 5. ¿Ok? Aquí que está unido por 3, ¿ok? Tomamos el tiempo de 22, ¿verdad? ¿Okay? Nos traemos tiempo 22 y le quitamos, ¿cuánto vale? ¿Ok? Aquí tenemos también 22. Le quitamos el tiempo que dure G. ¿Okay? Teníamos también 22. Le quitamos el tiempo. Perdón, pero no entendí por qué en esas 3 se toma 22 y en la I 25. Porque la J viene para E, G y H, nada más. Y la I viene de dónde? Ya la flecha, ¿de dónde viene? De aquí. Se toma el LI. Ajá. La fecha de inicio más tardía. Bastante. Atrás para adelante.
Ok, gracias. Ok. Acá, por ejemplo, tengo 16 y 20. ¿Cuál utilizo? La 20. No. 16. El menor. Cuando venimos para atrás, tomamos el menor. Oh. Entonces tomamos 16. Y le quitamos cuánto vale F. ¿Ok? Acá tenemos 14, ¿verdad? A 14 le quito lo de la actividad de 5. Ok, aquí tengo dos uniones. Tengo 13 y 9. ¿Cuál utilizo? 9. Entonces utilizo 9. Y aquí le quito C. Ok. Aquí le quito, aquí le pongo 9, ¿verdad? Y le quito lo de la actividad de A. Ok. Aquí tengo dos uniones. Ajá, 20 y 6. ¿Cuál utilizo? 6, profe. 6. Utilizo el 6, ¿verdad? Y le quito lo que sea la A, la B. ¿Ok? Aquí tengo 0 y 6. ¿Cuál utilizo? 0. 0. Utilizo 0. Y como le quito la actividad, 0, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que manejar? Bueno, aquí lo primero que ustedes tienen que saber es que el proyecto en su punto crítico va a durar 25 semanas. Pero vamos a ver rutas, vamos a ver las rutas. Entonces nosotros tenemos rutas críticas, lo que yo le decía a ustedes. Okay. La ruta crítica aquí comenzaría con A, pasa a D, pasa a E, pasa a J y va al final, ¿verdad? Esa es una ruta. Otra ruta podría ser B, que pasa a C, a F, a G y a J. Y a J. ¿Ok? Otra ruta podría ser B, C, F, H y J. Y J, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué otra ruta podría ser? B. B, I. B, B, C, D, E Bueno, y J. B, C, D. D, E y J. ¿Y hay otra más? BI, profe. BI. Entonces, nosotros aquí podríamos sumar. Ok, ¿cuánto son las actividades de cada uno de esas? Pues, ¿cuánto me sería? Ustedes lo tienen a mano ahí. ¿Cuánto sería A? ¿A cuánto vale? ¿La tienen a mano? No. 3 era, profe. Sí. 3, ¿qué más? 3, vamos a ver, 3. ¿D cuánto es? ¿D? 5. 8. Ah, no, mentiras. 5. 5 o 8. 5, profe. 5. E. 8. Y J. 3. 3. Que esa me dura 19 semanas. El B. ¿Cuánto era? 6. C. 3. F. 3. E. 6. Y E J, es 8. Y 3. Es 8, profe. ¿Cuál? Esta 8. Pero ahí no está E. Ahí no está E. G Vamos a ver. B. es Vale. 6. B, ¿cuánto vale? 6. C. 3. F. F 3.
Ajá. G. G es 6. 6. ¿Y J? 3. Ahora, B, ¿cuánto? 6. 6. C. 3. F. 3. H. 2. ¿Y J? J 3. Ahora la otra. B. 6. C. 3. D. 5. E. 8. ¿Y Y J? 3. ¿Y B? B. 6 y 3. 6 y 5. 6 y 5. ¿Qué? No, 3. J es 3. No es sí. Sí. Ah, es sí. Ajá. ¿Cuál es la ruta crítica? Entonces, una de las preguntas que le van a poner a ustedes en los exámenes, determine la ruta crítica. Bueno, ¿y cuál es? De la ruta crítica. La mayor. Es la que nos va a llevar al final, la 25. B, C, D, E, J. Y después le van a decir, bueno, ¿cómo la podemos mejorar? ¿Cómo podemos acortar los tiempos? Bueno, pero eso, eso lo vamos la otra semana. Ahorita lo que estamos viendo es únicamente rutas críticas, ¿verdad? Se ve que ahí vimos todas las rutas críticas y determinamos que la ruta crítica es comenzar con B, con C, pasar a D, a E y a J. Esa es la ruta crítica. Esa es la ruta. ¿Sí? Y esa ruta crítica es como la que se debería de evitar, por analizarlo así. Así es. Digamos que es el parámetro que tiene el empresario para decir, ese es el tiempo máximo que yo puedo durar en mi proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Si por ejemplo fuera un proyecto de construcción de una casa y entonces el dueño, el que le mandó a hacer eso, le dice, mira, si usted me la construye en 22 semanas, le doy una bonificación. Entonces él podría decir, ok, voy a ver qué actividades acorto para que mi ruta crítica sea máximo 22. ¿Ve? Y entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Qué bonificaciones puedo yo tener para efectos de poder, lograr la actividad en el tiempo debido, ¿verdad? Esa es la intención de eso. ¿Ve? Entonces, ese tiempo es el máximo que ustedes pueden durar en un proyecto para que ustedes lo manejen de esa forma, ¿verdad? Claros con esto. Esto es muy sencillo. Después vamos a manejar desviaciones, varianzas, el valor de Z, ¿verdad? Pero digamos, hasta aquí es únicamente yo tengo una serie de actividades que voy a unir y voy a decir el tiempo máximo que yo puedo durar en mi proyecto son 25 semanas. Ok, pero me pueden pedir que dure 22, que dure 20. Entonces vamos a manejar aspectos estadísticos ahí, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo para ahorita más adelante. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe, hoy sí me volvió el alma al cuerpo, no de la semana pasada. Ay, qué mal. Lo de hoy está hecho un amor a comparación de... No sé por qué presiento que eso no se va a quedar así, que algo le van a meter. No, viera que este sí no tiene mucho, viera que no tiene mucho. Diga usted, no lo van a meter en el examen. No, esto sí, esto viene y tiene un porcentaje, que tiene un alto porcentaje, pero, tenemos que ver, digámoslo así, que las preguntas van a ser muy específicas. Por ejemplo, te dicen, determine la ruta crítica. ¿Qué pasa si el proyecto o cuál es la probabilidad que hay para que usted termine en menos semanas? Entonces, es entender el proyecto para poder sacar los valores que le están pidiendo. Eso es lo único que tienen que manejar ustedes. Pero lo demás, vamos a ver preguntas. Vamos a practicar bastante. Vamos a practicar bastante para eso. Ok, seguimos. Este era el ejercicio que estamos viendo. Ahí en la presentación está, cómo se diagramaba y todo eso. Hablábamos entonces de las rutas críticas, que es la predicción del tiempo mínimo requerido como duración del proyecto en su totalidad. Y debemos encontrar la ruta crítica de la red. Entonces, es determinar la ruta más larga que vaya al principio y al final del proyecto.
Esa ruta crítica determina la duración total del proyecto, puesto que ninguna otra ruta es más larga. Aquí estamos hablando del tiempo pesimista, el más largo, ¿verdad? Y las actividades que componen la ruta crítica se llaman actividades críticas, ya que si estas se demoran, el proyecto íntegro se retrasará. ¿Qué es lo que sucede? Si yo manejo la ruta crítica, y por ejemplo teníamos ahorita que era B, C, D, E, J. Si una de esas actividades, en vez de durar, por ejemplo, B6 y dura 8, ya me va a correr el proyecto a 27 semanas. O sea, la duración del proyecto, si bien es cierto, es crítico. Si ustedes tocan esas actividades, lo que van a hacer, si la aumentan, me aumenta el proyecto, me retrasa el proyecto. Pero si ustedes logran acortar esas actividades críticas, ustedes pueden mejorar el proyecto. Y de eso se trata. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Continuamos entonces con el segundo método que se llama PER, que es una evaluación, ¿verdad? Técnica del proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que se maneja aquí es que nosotros vamos a utilizar un poquito lo que es la probabilidades, ¿verdad? Que nosotros los tiempos, la realidad, no lo conocemos con certeza, tenemos estimaciones de tiempo. Y entonces lo que trata el PER es de estimar el tiempo de una actividad. Y para eso va a utilizar tres estimaciones. ¿Ok? Esas tres estimaciones, lo que dice es que nos va a permitir considerar la probabilidad del proyecto que quede determinada una cantidad de tiempo. Y el supuesto es que sirve de base para calcular la probabilidad de esos tiempos. Entonces, vamos a utilizar lo que se llama el teorema del límite central para encontrar la media y la varianza de la secuencia de las actividades. Por supuesto que vamos a encontrar la desviación, ¿verdad? Entonces, el teorema del límite central lo que hace es que, o lo que dice es que la suma de un grupo de variables aleatorias independientes distribuidas en forma idéntica se acercan a una distribución normal a medida que el número de variables aleatorias se incrementa. Bueno, eso lo vieron en estadística 2. Se supone que ustedes manejan lo del teorema del límite central, las desviaciones, la varianza, el valor de Z, las gráficas de Gantt, las tablas normales estándar que se van a utilizar para acá, ¿verdad? Pero si no, ahí tenemos Excel, no se preocupen. Ok, en el caso de problemas de administración de proyectos, las variables aleatorias son tiempos reales de actividad de un proyecto, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros utilizamos una distribución estadística de beta, ¿verdad? Ya ustedes lo han visto en finanzas, entonces vamos a manejar ello. Y el tiempo esperado para terminar la actividad de la ruta crítica es la suma de todos los tiempos de esas actividades. Y tenemos un supuesto de independencia de los tiempos, ¿verdad? Vamos a manejar la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, ya ustedes vamos a manejar lo de los tres valores, ¿verdad? Ve que tenemos un tiempo que es optimista, un tiempo, un minutito, un tiempo que es pesimista y un tiempo que es el más probable. ¿Qué es lo que significa? Vamos a ver. Recuérdense. Por ejemplo, yo digo, yo voy a correr una maratón y digo, el tiempo optimista que yo voy a durar son 3 horas. El tiempo más probable sean 4. Pero ya, si me descompongo y todo, voy a durar 5. ¿Ok? Entonces voy a tener 3 tiempos. Y yo voy a buscar un tiempo promedio. Voy a sacar dentro del teorema del límite central, voy a utilizar una media. Es una formulita muy, muy, muy simple. ¿Ok? Que vamos a buscar. Y con esto también vamos a ver la desviación que se puede dar entre el tiempo pesimista y el tiempo optimista. Entonces son dos pequeñas fórmulas muy fáciles. Muy, muy fáciles. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. En la distribución de beta, al igual que la triangular, en muchas ocasiones se acude al criterio de experto para poder realizar la estimación de esos tiempos. Bueno, y hay algunos métodos que se hace el método de Delphi, el método grupal, el método de consenso grupal, ¿verdad? Para obtener más o menos cuánto se puede durar en cada actividad. Aquí no me interesa eso porque ya nos dan los valores. Entonces, aquí está cómo se saca el tiempo. El tiempo va a ser, o la media, va a ser el tiempo
optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista. Y lo voy a dividir entre 6. Así se obtiene la media. La desviación estándar se va a obtener de el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido entre 6. Y la probabilidad de concluir el proyecto a tiempo consistente es encontrar la desviación estándar de esas actividades que conforman la ruta crítica. Entonces aquí también vamos a encontrar la ruta crítica y entonces vamos a sumar la varianza de todas esas actividades, de esas actividades críticas, y le vamos a sacar la raíz para determinar el valor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo hacer un análisis estadístico de qué probabilidad tengo yo de que el proyecto se encuentre dentro de un tiempo razonable, o qué probabilidad tengo? Entonces, para eso voy a buscar el valor de Z, que va a ser el valor buscado menos la media que me da el proyecto, dividido entre la desviación estándar. Y la desviación estándar va a ser la raíz de la sumatoria de todas las varianzas de las actividades críticas. ¿Ok? Entonces, esto no es nada de otro mundo. Pues vamos a ver un ejemplito. Ve que ahí tengo el traslado de la sucursal bancaria a un nuevo edificio, igual, muy similar, con tiempos. Allá teníamos un solo tiempo, aquí tenemos 3 tiempos. El optimista, el medio y el pesimista. Y lo que me preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que los 33 días se haya concluido el proyecto? Entonces, vamos a verlo. Ve que tenemos actividades, creo que las mismas actividades. No, tenemos AB. Ok. Tenemos ahí algunas actividades que no provienen de lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer el gráfico. Yo creo que se los mandé el mismo, pero no importa. Ahí lo conformamos. Ok, vamos a resolverlo. Me voy a ir a Excel. ¿Dónde estaban los? ¿Algún técnico que me diga que por qué no me tira a ver mis archivos? Ah. Profe, ¿cuál es la opción que quiere ir? Irme a mis archivos para traerme el Excel. Pero me sale esta pantalla. Seleccionar la ventana o aplicación, pero no me permite ir a donde yo estoy. Ya quiero ver mis archivos. La tecla de Windows no le da las opciones. Vamos a ver. La que está a la par de la tecla de espacios. No me da la opción. Y ahora sí. Un minutito. Ok. Voy a ver por qué es. Ahora sí pueden verla. Sí, profe. Ok, de ahora sí. No sé qué era. No sé ni qué toqué. Vamos a ver.
¿Qué es lo que sucede? Ustedes van a tener que calcular la media. La media, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se obtiene? Dice, tomo el tiempo optimista, le sumo 4 veces el tiempo más probable y le sumo el pesimista. ¿Ok? Y todo esto lo divido entre 6. ¿Ok? Entonces ahí, el tiempo medio me dice que voy a durar 3 semanas, .833. ¿Ok? ¿Qué hice? Una fórmula nada más, el tiempo optimista más 4 veces el tiempo medio más el tiempo pesimista y lo dividí entre 6. ¿Sí? Bien, como ya tengo la fórmula, lo corro hacia abajo, ¿verdad? Y ahí tengo todos. Decía que para encontrar la desviación, ¿ok? Era el tiempo pesimista menos el tiempo optimista. Y eso lo que hacíamos era dividirnos entre 6. ¿Ok? Y eso me va a dar la desviación. ¿Ok? Y entonces lo que hago es copiarlo. ¿Ok? Después de copiarlo, saco la varianza. Acuérdense que si la desviación es la raíz, la varianza va a ser elevado a potencia. Entonces lo elevamos a la potencia, ¿no? Va a ser multiplicándolo 2 veces o se van a potencia. Si quieren utilizar las fórmulas estadísticas, se van acá y le ponen potencia. Le buscan potencia. ¿Qué quieren? Esto al cuadrado. Y ahí lo tienen. Es exactamente igual. Esto es lo que necesitamos para resolver el ejercicio. El ejercicio va a ser exactamente igual de unirle todas las actividades. ¿Okay? De unir todas las actividades. Ustedes lo ponen acá. Ve que yo creo que yo me traje el ejercicio y aquí cambia. Ve que, por ejemplo, A nada más procede de la primera, que es lo que significa que esta no proviene de acá. Entonces tienen que reformular esto y me lo ponen ahí. Ok. Al final de cuentas, se los voy a poner cómo está resuelto o cómo salió resuelto, pero ustedes lo que tienen que hacer es unir lo que hicimos con lo anterior nada más. ¿Ok? ¿Y por qué quiero dárselo resuelto? Bueno, está resuelto en ¿cómo se llama? Aquí en el ejercicio. Aquí está resuelto. Bueno, está resuelto ahí. Ustedes lo van a hacer para que ustedes vayan llenando todo eso. Ve que tenemos rutas críticas A, C, D, F, H, I y A, C, D, F, G y I. Esas son las rutas críticas. Ok. Para efectos de qué se utiliza estadísticamente, que no está, vino en esto, pero no está en la presentación. Entonces, voy a manejarles un ejemplo, ¿verdad? De eso mismo. Supónganse ustedes que en este caso, la ruta crítica duró 31 semanas 833, que fue el tiempo el más largo que dio ahí. 31.83. ¿Ok? Entonces, si la pregunta del examen era esa, creo que decía que cuál era la probabilidad que dure, no sé cuántas semanas, 25, 30 semanas, no sé. Bueno, digamos que, ¿cuál es la probabilidad que dure? Díganme ustedes, ¿cuántas semanas? Creo que el ejercicio es 133 días, ¿no? 33.
Sí, no me acuerdo. Bueno, supónganse ustedes que diga que dura 33 semanas. ¿Cuál es la probabilidad de durar 33 semanas? Entonces, ustedes van a encontrar el valor de Z. El valor de Z. Ustedes van a encontrar el valor de Z de la siguiente forma. ¿Ok? Dice que es X, que es el valor buscado, que en este caso eran 33, menos la media. La media es el tiempo que estamos durando nosotros. Y eso lo dividimos entre la desviación estándar. Ve que no lo he dividido porque voy a sacar la desviación. Dice que la desviación va a ser la sumatoria, la raíz, perdón, va a ser la raíz. Ok, entonces vamos a verlo acá. Va a ser la raíz vamos a buscar dónde está. Voy a buscar ahí la raíz, la fórmula, ¿verdad? Entonces dice la raíz de qué número. Entonces, en este caso, la ruta crítica, recuerde que era A, C, D, F, G, H, I. Entonces, en el ejercicio lo que hago es sumar, voy a sumar todas esas. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, ¿cuánto es la varianza? Ve que aquí ustedes, acuérdense que aquí está la fórmula. Para sacar la desviación va a ser la sumatoria de las varianzas de las actividades críticas. Okay, entonces voy a sumarlas acá primero y después le saco la raíz. Entonces, las actividades eran A, C, D, F, H y I. Esa era una desviación estándar. La otra desviación estándar era A más C más D más F más G más I. ¿Ven? Las dos dieron igual. Las dos dieron igual. Ok, pero yo tengo que sacar la desviación de eso. Entonces, ¿qué es lo que digo? Raíz. Aquí vamos a raíz. Aquí, bueno, voy a sacarla como fórmula. Raíz. Raíz, y entonces le digo, ¿qué quiero? La raíz de esto. ¿Ok? Y ahí entonces, ya ella me dice que la desviación es 1,23. Entonces, divido esto entre el 1,23. ¿Ok? Y aquí me da el valor de Z. El valor de Z es 0,882. Ok, si yo me voy a las tablas normal estándar, y yo busco 0,88, aquí 0,8 y el 8 está aquí, me dice que hay una probabilidad de terminar el proyecto en un 81.06%. Aquí me dice 0,8 y el otro dígito 8 está acá. Entonces me dice que la probabilidad es de terminar este proyecto en un 81,06%. Y ahí podemos hacer cualquier otra y podemos buscar los valores que tengamos. Entonces, como le digo, esto es muy fácil, pero las preguntas podrían ser, ¿cuánto es la desviación estándar de la ruta crítica? ¿O cuánto es el valor de Z? ¿O cuál es la probabilidad que se termine en 25 semanas, en 30 semanas?
lo que fuera. Tengo una consulta. Ese es el asunto. Ese es el asunto de esta materia. ¿Preguntas? Profe, Profe. Sí, Tash, primero. Profe, digamos, ¿y yo cuál de las rutas escojo? Digamos, si yo al final tengo 4 o 5 rutas críticas, ¿cuál ruta voy a escoger para? La que tenga menor desviación. O sea, la que tenga menor desviación es la que yo debo escoger. En este caso, las dos tenían la misma desviación. Les daba lo mismo escoger una que otra. Pero si ustedes tienen dos, van a escoger la que tenga menor desviación. ¿Por qué? Porque es como la que tenga menor riesgo. Es la que entre la diferencia entre uno y otro va a ser mínima. ¿Sí? ¿Bien? ¿Quién tenía dudas? Seguro era lo mismo, profe. Sí. Era yo, pero era lo mismo. Está muy fácil. Bueno, les voy a dejar un ejercicio, 2 ejercicios. Uno el de la boda y otro de esto para que vayan manejando esto. Y la otra semana vemos ahora sí ya con costos. Ve que aquí no hemos incluido nada de costos. Aquí lo único que hemos hecho es trazar, encontrar la ruta crítica, ver cuál es la probabilidad, pero ahora vamos a ver costos. Y vamos a ver costos en donde podemos reducir tiempos para poder, digamos, que el costo de mi proyecto sea más rentable. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo duro 10 semanas y yo tengo que pagarle a 10 hombres? ¿Qué pasa si lo bajo a 8? Ya no tengo que pagarle a dos semanas de los trabajadores. Entonces, bueno, pero tengo que ver si eso tengo que trabajar más tiempo extraordinario o qué. Entonces, vamos a ir viendo una serie de costos para ver si podemos mejorar el costo total del proyecto. ¿Dudas, preguntas? Yo tengo una duda con respecto a las rutas críticas del ejercicio 2. ¿Por qué solo 2 rutas críticas? Porque solo 2 rutas habían. Ah, ok. Es que en el ejercicio 2 yo puse todo esto, pero si nosotros vemos el ejercicio, ve que tenían otras, lo que pueden hacer es nada más pasarlo de un lado a otro, o sea, nada más lo que hacen es tomar esta y pasarlo para donde ustedes. Replantear todo otra vez de acuerdo a las predecesoras. Sí, nada más ver la predecesora y todo lo demás, porque si ustedes ven, ve que aquí solamente tiene el A, ya el B no, entonces el B tiene que venir del A, entonces tiene que pasarlo. Entonces, ir cambiando las flechas, ir cambiando los cuadritos, nada más. Y al final solo dio 2 rutas críticas. Por eso es que aquí se ve más, pero ya resolviendo el ejercicio, solamente habían 2 rutas críticas. Aquí está planteado, ¿eh? ¿Ve? La ruta crítica era, agarramos A, ¿verdad? Esta no es ruta crítica, pero esta sí. A, B, C, D, podríamos ser F, tomamos a la H, bajamos a la I, o eventualmente A, C, B, F, G, hasta llegar a la I. Porque esta no era máxima. Eran estas las que... La B. ¿Perdón? Se salta la B porque es otra ruta. Se va por la ruta baja. Se va por la ruta baja. Pero no nos vamos por la ruta alta. Porque la ruta alta no son críticas. Pero ustedes tienen que determinar todas, ¿verdad? Había otra A, B, E, H. O había otra A, B, F, H, I, O, A, B, F, G y H. Y perdón, I. Esas eran rutas. Pero no son las rutas críticas. Eso era lo que usted estaba diciendo, que se escogía el menor. El mayor. Recuerden que las rutas críticas siempre van a ser el mayor tiempo. ¿Sí? Entonces ustedes van a determinar en dónde ustedes llegan a obtener 31.833. Van a ese tiempo, van a hacer con estas rutas. Las otras tienen, pero les va a dar menor. O sea, son rutas, pero no son rutas críticas. ¿Preguntas?
esas rutas yo solo contemplo el Profe, es que por rato yo no lo escucho. Y usted me puede, digamos, la tarea va a ser hacer el ejercicio de la boda. Ajá. Y hacer este ejercicio. Un ejercicio que les voy a dar. Okay. Un ejercicio de algún examen ahí. Profe, ¿y eso se debe subir a la plataforma o no? A la plataforma igual. Van a durar toda la semana para hacer el de la boda, pero es normal y no llegan a nada, pero no importa. Si me caso por el civil. Hay una opción ahí, la opción es que el padre le da una plata. Profe, pero ya esas cuestiones de las fiestas y todo eso ya está pasando de moda, profe. Ahora la moda ahora es casarse e irse de viaje. ¿Por qué gastar plata en otra gente? Mejor se gasta la plata uno mismo. Así es, así es. Pero hay que planear el viaje también, entonces. Que también ahí el problema es que la mejor amiga vive en otro país. Que, ¿cómo se llama? Que hay que ir donde el padre para que le dé la cita perdón, para ver si le da la fecha de la boda, para ver si está la iglesia. Que después de eso, que la floristería, que las invitaciones, que ay. Eso para que nada más aprenda. Eso es mucho plan, profe. Se van para Las Vegas, se casan solos y todo quedó ya. Ya quedó allá y no tiene problema, ¿verdad? Ya, todo quedó. Pero es para que ustedes traten de manejar cómo podrían unir eso, cómo podrían unir ese montón de cosas. Y hay cosas que son simultáneas, hay cosas que no son simultáneas. Y entonces, ¿qué decisión van a tomar ustedes? No casarme. No casarse. Profe, esa es la mejor opción y puedo hacer eso, o sea, en la planeación no me casé. No. Ay. No, tiene que hacer todas las actividades. Esa debería ser una opción en el examen. ¿Ah? Esa debería ser una opción en el examen. Puñica, parte de eso. Si no tienen más dudas, váyanse a descansar para que vean el partido. Ojalá que ganemos. Sí, profe. Dice Esteban que se va a casar por civil. ¿Por qué? Por civil. Nada más, 2 testigos y ya. 2 testigos y nada más. Yo no sé, Mayneri cobra la consulta, nada más. Profe, pero es que casarse así con tantas cosas, ya eso no, profe. No, ya pasó. Mayneri solo le manda por correo el acta para que la firme. Para que la firme. Luego se fija en registro y ya aparece casado de una vez. Lo que importa. Por Zoom se pueden casar ahora por todo. Casamientos virtuales. ¿Solo la tarea? ¿Perdón? Hoy no hay quiz, es solo la tarea para la otra semana. No, solo tenemos quiz la otra semana tal vez, o podemos de los costos, no sé, depende del tiempo que tengamos. ¿Cuándo nos vamos a ver las tareas, profe? Perdón, mañana. ¿Cuándo? Ok. Mañana. Bueno, profe, ¿por dónde se ve el partido? Corta el video, profe. Sí, el 7 y el 6 va a darlo, así es que pueden verlo por los lados. Bueno, profe, gracias. Ojalá que ganemos. Bueno, se cuidan mucho. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Éxitos. Profe, gracias. Éxitos a todas y todas.